Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. La península ibérica, anterior a la llegada de los romanos, es uno de los temas que más curiosidad e interés despierta entre el público en general y los especialistas. Los autores antiguos, griegos y romanos, defendieron en sus textos con vehemencia apasionada las bondades de la más occidental de las penínsulas del mar Mediterráneo. Según ellos, se trataba de un lugar idílico en el que acontecieron algunas de las aventuras de los principales héroes y dioses de su mitología. Un ámbito envuelto en una bruma de paraíso lejano y desconocido. Fuese fruto de la imaginación o del conocimiento, lo cierto es que Iberia fue pronto objeto de atención y deseo por algunas de las grandes potencias del mundo antiguo. Fenicios, griegos y más tarde cartagineses se habrían aventurado hacia el extremo occidente, allí donde entran en contacto el Mediterráneo y el Atlántico, para acceder a sus fabulosas riquezas. Los mismos autores relatan cómo los viajeros procedentes de Oriente llegaron a sus costas y se encontraron con un pueblo civilizado gobernado por reyes equiparables a los de sus países de origen. Por tanto, en aquella tierra lejana y feliz se levantaba un reino igualmente idílico, al que llamaron Tartesos. Desde hace décadas, arqueólogos e historiadores se afanan en explorar el sur peninsular, desde Almería hasta Portugal, en la búsqueda de aquel reino legendario. Algunos de sus hallazgos han sido impresionantes, pero muchos consideran que no han estado a la altura de lo que relatan las fuentes antiguas y han abandonado la esperanza de encontrarlo. Otros muchos siguen trabajando para intentar comprender e interpretar los hallazgos, compararlos con la información textual y llegar a conclusiones sobre cuál fue la realidad histórica detrás de la leyenda. Joyas de ricos metales, objetos suntuarios y ajuares funerarios dignos de auténticos príncipes conviven con el hecho de no haber encontrado grandes centros urbanos propios de un gran reino de la antigüedad. ¿Existió realmente Tartesos? ¿Existieron sus reyes dignos interlocutores de fenicios y griegos? ¿Cómo desapareció semejante civilización y por qué no se han hallado vastos yacimientos? Los enigmas que rodean a Tartesos siguen siendo tan grandes hoy como hace un siglo, aunque se ha avanzado mucho en su conocimiento, y es que siguen siendo numerosos los que creen que enterrado en algún lugar de Andalucía o el Algarve se encuentra la respuesta a uno de los principales interrogantes de nuestro pasado. ¿Escuchas? Tartesos, un reino entre la historia y el mito.
el estrecho de Gibraltar es uno de los lugares con más historia del mundo. Se trata de una de las encrucijadas planetarias claves entre continentes y civilizaciones. El encuentro de África y Europa, el Mediterráneo y el Atlántico, hacen de él uno de los lugares más transitados desde hace milenios. En sus aguas y costas, multitud de pueblos, culturas y religiones han ido dejando su pozo de conocimientos y vivencias, que no hace sino acrecentarse con el paso del tiempo. Quizá por eso los estudios históricos y la investigación arqueológica han puesto de manifiesto que su valor estratégico no es en absoluto algo reciente. Hace milenios, la importancia de este punto neurálgico de la humanidad era crucial, y esto era un hecho que se intuía incluso en regiones muy distantes. Junto a las columnas de Heracles. Desde la prehistoria, los contactos humanos se han sucedido por este brazo de mar de apenas 14,4 kilómetros, que, más que separar, une África con Europa. En la antigüedad, el estrecho de Gibraltar estuvo rodeado de un halo mágico. Las avanzadas civilizaciones del Próximo Oriente y Grecia tenían una idea exótica y misteriosa de este lugar, ya que ejercía un poderoso atractivo en sus imaginarios colectivos. Era donde el Mediterráneo, el mar que llevaba siglos siendo surcado por guerreros y comerciantes de esas tierras orientales, se abría hacia el desconocido e inmenso océano. Este era un mundo por completo desconocido, lleno de peligros y misterios, pero también de oportunidades y recompensas para quienes fuesen lo suficientemente audaces como para aventurarse por sus aguas. Por ello, no es extraño que el estrecho estuviese rodeado de mitos y leyendas, y la más célebre de todas es la de las columnas de Heracles. Según la antigua mitología griega, Heracles, el Hércules romano, después de asesinar a sus propios hijos, tuvo que purgar su crimen acometiendo 12 trabajos de prodigiosa dificultad. De acuerdo con varios autores que trataron el asunto, el 10º de aquellos trabajos fue el de capturar vivo y transportar hasta Grecia el ganado del monstruoso Gerión. Apolodoro de Atenas, un historiador y escritor del siglo II a.C., cuenta así lo que sucedió. Como 10º trabajo, le encargó traer de Eritia las vacas de Gerión. Eritia era una isla situada cerca del océano. La habitaba Gerión. Tenía el cuerpo de 3 hombres fundidos en el vientre y se escindía en 3 desde las caderas y los muslos. Poseía unas vacas rojas cuyo vaquero era Uritión y su guardián Orto, el perro de 2 cabezas. Yendo, pues, en busca de las vacas de Gerión a través de Europa, después de matar muchos animales salvajes, entró en Libia, África, y una vez en Tartesos, erigió como testimonio de su viaje 2 columnas enfrentadas en los límites de Europa y Libia. Por tanto, Heracles llegó a la península después de un fabuloso periplo por Europa y África hasta alcanzar el estrecho, donde levantó los legendarios pilares. Los geógrafos de la antigüedad los identificaban con los montes Calpe y Abilix. Los historiadores actuales señalan que podrían tratarse del Peñón de Gibraltar y el Jebel Musa, en Marruecos, aunque todavía no hay unanimidad al respecto. Según las mismas fuentes, Heracles cumplió con éxito su misión, mató a Gerión,
y emprendió el camino de regreso por tierra guiando a las vacas. De este modo, el nombre de Tartesos aparecía ya vinculado a las historias míticas y religiosas de la antigüedad. Pero este nombre, que originalmente designaba un lugar, pasó a designar también un reino y las gentes que lo habitaban. Justino, un historiador romano del siglo II, se hizo eco de una antigua descripción de los moradores de aquel país occidental. Los curetes habitaron los desfiladeros de los tartesios. Su ancianísimo rey Gárgoris fue el primero en encontrar la práctica de la recolección de la miel. Como le hubiese nacido un nieto por la violación de su hija, quiso que el pequeño fuese eliminado de varias formas por la deshonra. Pero salvado por la suerte de todas las pruebas, por fin llegó al reino de la compasión por tantos peligros. Admirado a partir de entonces por tantas desgracias y peligros, fue designado por el rey sucesor del reino. Se le impuso el nombre de Abis, y cuando recibió el reino fue de una grandeza tal que no en vano parecía salvado de tantos peligros por la majestad de los dioses, ya que unió a aquel pueblo bárbaro con leyes y fue el primero que enseñó a domar los bueyes con el arado y a buscar el trigo con el surco, y obligó a los hombres a nutrirse con alimentos más suaves en vez de los silvestres por odio a lo que él mismo había padecido. Sus desgracias parecerían mentira si no se contase que los fundadores de Roma fueron alimentados por una loba y que Ciro, rey de los persas, lo fue por una perra. Él prohibió los trabajos serviles al pueblo y dividió la plebe en 7 ciudades. Al morir Abis, el reino fue retenido durante muchos siglos por sus sucesores. Queda claro que para la antigüedad grecorromana, Tartesos fue un lugar en el extremo meridional de la península ibérica, bañado por el océano Atlántico, que se podría localizar en las actuales provincias de Cádiz y Huelva, así como en el Algarve portugués. Pero también se trataría de un reino legendario regido por una gran dinastía de monarcas civilizadores de aquella parte del mundo. Pero la idea de esta especie de El Dorado de la antigüedad no es exclusiva del ámbito grecorromano. Hace ya mucho tiempo que algunos historiadores han querido ver en el bíblico país de Tarsis el mismo lugar al que los griegos llamaron Tartesos. Sin embargo, esta es una cuestión muy polémica, ya que el nombre de Tarsis se repite multitud de veces en varios libros del Antiguo Testamento y no siempre tiene el mismo significado. Uno de estos significados ha llamado poderosamente la atención de los especialistas. Según el Libro de los Reyes, en el que se narra el reinado de Salomón y la fabulosa construcción del Templo de Jerusalén, este rey habría establecido una alianza con el monarca Hiram de Tiro, una de las principales ciudades fenicias. Hiram proveyó a Salomón del material necesario para levantar el templo, además de todo tipo de mercancías exóticas y valiosas que transportaba hasta el puerto su poderosa flota. Junto a las naves de Hiram, Salomón tuvo a su servicio las naves de Tarsis, que igualmente recorrían tierras lejanas para traerle objetos y mercancías preciosas. Según el libro, el rey Salomón construyó una flota en Esión-Geber, que está cerca de Elat, a orillas del mar de Suf, en tierra de Edom. Hiram envió en las naves servidores suyos, marineros expertos en la mar con los servidores de Salomón. Llegaron a Ofir y trajeron de allí 420 talentos de oro que llevaron a Salomón. Todas las copas para bebidas del rey Salomón eran de oro y toda la vajilla de la casa
bosque del Líbano, era de oro puro. En tiempos del rey Salomón, la plata no se estimaba en nada, porque el rey tenía una flota de Tarsis en el mar junto con la de Irán, y cada 3 años venía la flota de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Primero de Reyes, capítulo 9, versículos del 26 al 28 y capítulo 10, versículos del 21 al 24. Por lo que se dice de Tarsis, podría parecer que este nombre designa al tiempo un tipo de nave o flota y un lugar. Efectivamente, en otros pasajes del Antiguo Testamento reaparece esta palabra para identificar a una lejana y poderosa nación. Por ejemplo, el Salmo 72 dice: «Sus enemigos, de Dios, morderán el polvo. Los reyes de Tarsis y las islas traerán consigo tributos. Los reyes de Sabá y de Seba, todos pagarán impuestos. Ante él se postrarán los reyes, le servirán todas las naciones». Salmos, capítulo 72, versículos del 9 al 11. O en Isaías se puede leer: «Yo vengo a reunir a todas las naciones y lenguas. Vendrán y verán mi gloria. Pondré en ellos señal y enviaré de ellos algunos escapados, a Tarsis, Put y Luz, Mesec, Ros, Tubal y Yaván, a las islas remotas que no oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones». Isaías, capítulo 66, versículos 18 al 19. ¿Es posible que el nombre hebreo Tarsis estuviese relacionado con el griego Tartesos? No es fácil establecer una relación filológica entre ambos nombres, aunque algunos historiadores no tienen duda de que podría ser una referencia a aquel fabuloso reino occidental del que llegaban ecos hasta el rincón opuesto del Mediterráneo. Carlos Wagner, profesor de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, afirma al respecto que parece que Tarsis pudiera encontrarse en algún lejano lugar del Mediterráneo, aunque no faltan los partidarios de una localización oriental en el Mar Rojo o incluso la India, o que esta palabra se utilizara para denominar de una forma abstracta, debido a los limitados conocimientos geográficos de los hebreos, una realidad geográfica ambigua. Incluso se han documentado también en el Antiguo Testamento otros significados de la palabra, a veces para designar a una persona o a una piedra preciosa que las naves cargasen para Salomón. Esta polisemia, sin duda, es uno de los motivos de que la controversia sigue viva entre los expertos, pero de lo que no cabe duda es de que la península ibérica era un ámbito lejano y fascinante para las avanzadas culturas del Mediterráneo oriental. Y si los relatos hablaban repetidamente de su gran riqueza en recursos y materiales preciados, que surgiese quien se aventurase para llegar a sus costas era una cuestión de tiempo. ¿Un reino bajo tierra? En el año 1921 vio la luz en Alemania el primer libro moderno que abordaba académicamente la cuestión del antiguo reino de Tartesos. Su autor era un filólogo e historiador alemán, Adolf Schulten, que tras haber recibido una sólida formación en ciencias de la antigüedad en su país de origen, recaló en España en 1899.
Aunque al principio Schulten no tenía un interés científico en las antigüedades españolas, era más bien un viajero romántico en busca de ambientes y países exóticos, su viaje cambió para siempre el rumbo de su trabajo y de su vida. España se convirtió en un descubrimiento que centraría a partir de entonces su actividad. Regresó en 1902 y comenzó sus trabajos sobre la historia antigua de la península ibérica. Excavó la mítica ciudad de Numancia entre 1905 y 1914 con métodos arqueológicos no muy refinados, puesto que no tenía formación en esta disciplina, y después de la Primera Guerra Mundial se centró en el estudio de las fuentes antiguas sobre la Iberia prerromana. Fue así como llegó al tema de Tartessos, que pasó a ser su obsesión. Como si de una nueva Atlántida se tratase, el investigador alemán se propuso encontrar lo que él creía un reino perdido y la que tuvo que ser su poderosa capital. La traducción de su monografía al español tuvo un fuerte impacto entre los especialistas, aunque el debate se basó entonces en los textos antiguos y no se tuvo en cuenta la arqueología. Siguiendo a diversos autores de la antigüedad, Schulten dedujo que Ciudad de Tartessos debía de hallarse en el coto de Doña Ana o en su entorno inmediato. Llegó a esta conclusión después de identificar el gran río de aquel reino con el Guadalquivir y suponía que la ciudad tenía que hallarse cerca de su desembocadura. Tras mucho rastrear y escoger un posible emplazamiento, todo lo que encontró fueron los pobres restos de un asentamiento pesquero de época romana tardía. Decepcionado por el fracaso, a partir de entonces se enfrascó todavía más en la depuración de las fuentes para intentar sacarles el secreto que tanto ansiaba. Paulatinamente, este empeño se extendió entre sus colegas y cundió la obsesión por hallar un gran centro urbano antiguo que estuviese a la altura de las maravillas con que los autores de la antigüedad describían el mítico reino. Sin embargo, habría que esperar muchos años para saber lo que realmente fue la cultura tartésica. Varias décadas después, se produjo un hallazgo fortuito que cambiaría por completo la perspectiva de los especialistas. En 1958 se realizaban obras de ampliación de las instalaciones de la Real Sociedad de Tiro de Pichón de Sevilla en el Otero del Carambolo, en la localidad sevillana de Camas. A finales de septiembre, cuando las obras estaban prácticamente terminadas, el arquitecto decidió que había que rebajar unos 20 centímetros el nivel de una terraza para permitir que la luz llegase a un semisótano. Los obreros se pusieron manos a la obra y el último día de septiembre, mientras removían la tierra, encontraron un objeto brillante. Se trataba de un tubo dorado con una extraña decoración en hiladas que no se parecían nada a lo que hubiesen visto jamás. Inicialmente pensaron que el material era cobre o alguna aleación que no supieron identificar. Siguieron removiendo por si había algo más y a escasos pasos del primer hallazgo apareció una tosca vasija cerámica que contenía otros 20 objetos de similar estética. Los obreros dieron parte de lo sucedido a los responsables de la obra, que avisaron al Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas. En total, se encontraron 2 brazaletes, un collar con colgantes, 16 placas rectangulares y otras 2 más grandes de lados cóncavos, que algunos arqueólogos identifican con pectorales, todas de oro puro finamente decoradas. Había vuelto a ver la luz el que desde entonces se conoce como Tesoro del Carambolo,
El hecho fue recibido con gran interés por la comunidad científica. Poco después, se inició una excavación del yacimiento que, si bien no produjo hallazgos tan espectaculares, ayudó a definir lo que arqueológicamente podía ser aquel Tartessos del que hablaban las fuentes antiguas. Las campañas de excavación coincidieron con una auténtica fiebre arqueológica en los años 60 en el sur peninsular. En el Carambolo y otros yacimientos se documentaron restos de una cultura influida en algunas de sus expresiones por civilizaciones del Antiguo Oriente. Y, para sorpresa de muchos, la influencia era sobre todo fenicia. Schulten había manejado textos grecolatinos y por ello había pensado que el contacto de los antiguos tartesios se tuvo que producir con colonos griegos y que Tartessos sería un reino de influencia griega. Pero la arqueología estaba demostrando que la presencia fenicia era anterior. Como afirma el profesor Wagner, del floreciente reino filo-helénico que habían imaginado Schulten y algunos investigadores posteriores, se pasó a concebir Tartessos como resultado de la presencia de una fuerte influencia cultural de origen fenicio sobre las poblaciones del sur peninsular. Los fenicios fueron un gran pueblo comerciante de la antigüedad que se asentó en la franja costera sirio-palestina y cuyo tres principales centros fueron las ciudades de Tiro, Sidón y Biblos, en el actual Líbano. Las fuentes grecolatinas también daban abundante información sobre la presencia de este pueblo en las costas de Iberia, pero el debate sobre la fecha de su llegada no comenzó a cerrarse hasta hace poco. Hoy en día, los arqueólogos e historiadores parecen estar de acuerdo en que los fenicios llegaron a la zona del estrecho de Gibraltar en torno al 800 a.C. Fue entonces cuando fundaron un gran asentamiento en Occidente que llamaron Gadir, la actual Cádiz, que es por tanto la ciudad más antigua de España. Desde ese momento comenzaron a desarrollar su actividad comercial en tierras de Andalucía occidental y el sur de Portugal. ¿Qué venían buscando? La mayoría de los expertos coinciden en señalar que su principal interés eran los metales, oro, plata y sobre todo estaño. La búsqueda de ese escaso metal fue lo que les llevó, además, a hacer de Gadir el punto de partida de las expediciones por la fachada atlántica europea, donde abundaba el estaño. Para los habitantes de las tierras tartésicas, la llegada de los fenicios parece que fue un auténtico revulsivo. La arqueología ha rescatado restos de material de origen oriental, ya fuese importado o elaborado por artesanos fenicios en la península, la mayoría de ellos de exquisita factura. Los expertos creen que estos ricos objetos serían elementos del comercio de los fenicios con las élites indígenas, a las que necesitaban para obtener el metal. La arqueología ha detectado yacimientos en dos importantes zonas mineras de Huelva, Río Tinto y Aznarcóllar. Los líderes de la antigua sociedad tartésica se encargarían de explotar estas minas y encauzar su transporte y comercialización hacia Gadir. El contacto con los fenicios llegó a ser tan intenso que en el yacimiento de Castillo de Doña Blanca, Cádiz, parece haber evidencias de la convivencia con este pueblo de navegantes. Bajo la influencia fenicia se habría producido un gran florecimiento económico y cultural en el mediodía peninsular. El contacto con los comerciantes del Mediterráneo oriental constituiría el trasfondo del Tartessos descrito en las fuentes antiguas. Esta etapa ocuparía los siglos VIII al VI
antes de Cristo, el periodo que los arqueólogos denominan orientalizante. Pese al gran desarrollo social de esta etapa, no se han encontrado todavía restos de una auténtica ciudad tartésica. Según Jaime Álvar, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Carlos III, no sabemos dónde se situaba la supuesta capital del reino, ni siquiera si existió una realidad que pudiera merecer esa denominación. De momento, triunfa la identificación de Tartesos con el yacimiento orientalizante de Huelva, a pesar de las escasas posibilidades que las fuentes dan a ese emplazamiento. A favor de la capital onubense está el haberse hallado en su entorno una de las necrópolis tartésicas más importantes y ricas, la del Cabezo de la Joya. Los magníficos ajuares funerarios atestiguan que debieron ser buenos tiempos para los habitantes de estas tierras, pero lo que seguramente no podían sospechar es que a los buenos tiempos les esperaba un final abrupto. Grandes imperios de la historia. A lo largo de la historia de la humanidad siempre han aparecido pueblos o culturas que se han extendido sobre el territorio, conquistando regiones y expandiendo su influencia cultural, política, económica y militar. Así se han formado los llamados imperios. Aunque la definición técnica de imperio es conjunto de estados regidos por un emperador, este término se suele utilizar para denominar a cualquier momento histórico en el que una nación ha tenido el control de una importante extensión de territorio. Vamos a repasar brevemente algunos de los grandes imperios de la historia que fueron los más importantes del mundo en sus respectivas épocas, alcanzando una gran influencia sobre ciertas zonas del planeta. El imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno es sin duda uno de los generales más famosos de la historia. Consiguió aumentar el pequeño territorio de Macedonia hasta completar uno de los mayores imperios de todos los tiempos, llegando hasta la lejana India. Este gran imperio se formó en muy poco tiempo. Alejandro y sus falanges macedonias conquistaron todo el imperio persa en tan solo 8 años. Alejandro se convirtió en rey de Macedonia a los 18 años, tras el asesinato de su padre Filipo II en el 336 a.C. Recibió una excelente educación. Su tutor fue el filósofo griego Aristóteles, y era valiente, decidido y violento. Tenía las cualidades y la personalidad que se precisaban para acometer una campaña militar a gran escala, como era la lucha contra los persas. Su determinación le llevó a conseguir su objetivo y a convertirse en leyenda. Las falanges macedonias destruyeron el imperio persa en 3 combates: la batalla del Gránico, 333 a.C., la batalla de Isos, 333 a.C., y la batalla de Gaugamela, 331 a.C. En una primera fase, Alejandro ocupó las costas del Mediterráneo oriental, lo que representó el declive definitivo de las ciudades fenicias como Tiro, frente al comercio griego. La conquista de Egipto y su viaje al santuario de Amón en el oasis de Siwa convirtieron a Alejandro en un monarca de aspiraciones absolutistas como lo habían sido los antiguos faraones. Después de la batalla de Gaugamela, Alejandro ocupó Mesopotamia, Babilonia, destruyó Persépolis y, persiguiendo al derrotado Darío III, se adentró en la meseta de Irán
y en las regiones de Bactrinia y Sogdiana, donde tuvo dificultades con los escurridizos pueblos nómadas. Bajando por el paso de Jaiber, avanzó sobre la India, pero después de las campañas en el río Hidaspes, 327 al 325 a.C., sus tropas se negaron a seguirle. Siguieron el curso del río Indo hasta el mar Arábigo e iniciaron un penoso viaje a través del desierto hasta llegar a Babilonia en el 324 a.C. Mientras planeaba una nueva campaña en Arabia, Alejandro murió repentinamente en el 323 a.C. con solo 33 años. Era un alcohólico y probablemente un enfermo mental. Creyéndose un dios, había empezado a gobernar como un tirano, desatendiendo cualquier consejo. No había dedicado tiempo ni esfuerzos a la creación de un gobierno central que mantuviera unidas sus vastas posesiones. Sus herederos, un hermano loco y un hijo pequeño, pronto fueron asesinados y sus generales combatieron entre sí para formar reinos independientes. El Imperio Romano. Tras las guerras púnicas contra Cartago, el Imperio Romano se hizo con el control del Mediterráneo occidental, pero la ambición de Roma le hizo actuar también en el Mediterráneo oriental. En Grecia se derrotó a Filipo V de Macedonia y en Pérgamo, Anatolia, se venció a Antíoco III. Con la paz de Apamea, 188 a.C., se estableció el poder de Roma en Asia Menor y en el mar Egeo. Durante el siglo I a.C. se desarrollaron grandes conquistas. Los generales Pompeyo y Sila vencieron al rey Mitrídates y consolidaron el dominio romano en Anatolia y Siria. Durante el primer triunvirato, el general Julio César conquistó las Galias, 58 al 51 a.C., venciendo la resistencia del jefe galo Vercingetoris en la batalla de Alesia. Además, los romanos desembarcaron por primera vez en Britania. En el 27 a.C. se estableció el imperio, con César Augusto como primer emperador de Roma. Las conquistas en Egipto, Britania, Mesia y Tracia hicieron cada vez más grande el territorio de dominio romano. Se pretendió llegar hasta el río Elba, pero fue un fracaso. Solo lograron fortificar los campos de Cúmanos en el ángulo entre el Rin y el Danubio. Durante el reinado de Trajano, del 98 al 117 después de Cristo, se efectuaron las últimas conquistas. La región de Dacia, a la izquierda del Danubio, que no fue abandonada hasta los tiempos del emperador Aureliano, 270 al 275 después de Cristo, y Mesopotamia, de la que su sucesor Adriano solo conservó la parte septentrional. Con Trajano fue cuando el imperio alcanzó su máxima extensión. Este enorme territorio fue dividido en provincias para su gobierno. A medida que las legiones romanas conquistaban nuevas tierras, se organizaban en provincias a cuyo frente se colocaba a un pretor. Además, para articular el imperio se extendió una gran red de carreteras. El Imperio Mongol. Las estepas se extienden a lo largo de más de 5.000 kilómetros, desde la llanura del Danubio, en Europa Oriental, a través del sur de Rusia y Asia Central hasta Manchuria. El guerrero de las estepas más excepcional de todas las épocas fue Temujin, más conocido como Gengis Khan. Adoptó este título, que significa gobernante universal, en 1206, tras unificar bajo su poder a todas las tribus mongolas. Para mantenerse en el poder, había que tener constantemente ocupados a sus guerreros.
pues cuando el flujo de botines de guerra se interrumpía, le abandonaban. De modo que Gengis Khan mantenía su ejército activo a base de constantes incursiones y campañas que le llevaron desde el norte de China, cruzando Asia Central, hasta la India e Irán, y en torno al Mar Negro hasta el sur de Rusia, conquistando un imperio mucho más extenso que el de Alejandro Magno. El Imperio Español. Tras el descubrimiento de América en 1492, España colonizó grandes extensiones de territorio en América, desde el actual suroeste de Estados Unidos, México y el Caribe, hasta Centroamérica y la mayor parte de Sudamérica. Todos estos territorios se integraron en la Corona de Castilla y se organizaron inicialmente en dos virreinatos, el de la Nueva España y el del Perú. Con el descubrimiento y asentamiento de varios archipiélagos del Pacífico a finales del siglo XVI, se incorporaron al imperio las Indias Orientales Españolas, formadas por las Filipinas, las Marianas, que incluía Guam, y las Carolinas, que incluían las Palaos. Así, el español fue el primer imperio global de la historia, porque por primera vez un imperio abarcaba posesiones en todos los continentes del mundo. El imperio donde no se ponía el sol. Así se conocía el Imperio Español de Felipe II, reinado desde el 1556 hasta el 1598. Aunque fue bajo los reinados de Felipe II, III y IV cuando se alcanzó la máxima extensión, no fue hasta el año colonial de finales del siglo XVIII cuando se llegó a tener 20 millones de kilómetros cuadrados. La decisión de considerar 1790 como el momento de máxima extensión del imperio se debe a que entre 1580 y 1640 la corona española tuvo un imperio más grande por el hecho de que Portugal y todas sus posesiones estuvieron bajo la misma Casa de Austria, en lo que se conoce como Unión Ibérica. Teniendo en cuenta únicamente las conquistas y posesiones españolas, el momento de máxima extensión tuvo lugar a finales del siglo XVIII. El Imperio Británico. El imperio más grande del siglo XIX se hizo aún más extenso tras la firma del Tratado de Versalles en 1919. Así, los dominios del Imperio Británico aumentaron con las anexiones de colonias alemanas como África Oriental y la adjudicación de partes del derrotado Imperio Otomano, como Jordania, Palestina e Irak. La consecución de estos territorios en África y Oriente Medio hicieron que, tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico alcanzara su máxima extensión. Además de los territorios citados, antes de 1914, los británicos ya controlaban un vasto imperio, con colonias y posesiones en todos los continentes. En Norteamérica poseían Canadá, que, aunque en 1867 se formó como un dominio federal, no consiguió su autonomía hasta 1931. En Centroamérica y el Caribe, los británicos controlaban Jamaica, Honduras, Bahamas y varias islas más. En Sudamérica, poseían la Guayana Británica y las Islas Malvinas, islas que siguen bajo su poder en una clara muestra del incompleto proceso de descolonización que acometió la corona británica en la segunda mitad del siglo XX. En Europa, además del actual Reino Unido, el Imperio Británico poseía toda la isla de Irlanda. En Oceanía tenía la mitad de la isla de Nueva Guinea, las Islas Salomón, el archipiélago de las Nuevas Hébridas y también el control de Australia y Nueva Zelanda. En el caso de Australia,
Si bien en 1901 se constituyó la Confederación de Australia, esta gran isla seguía siendo un dominio del Imperio Británico. En el continente africano, la presencia británica había sido importante desde los primeros años de la colonización, proceso que se desarrolló en el siglo XIX. Controlaban la columna vertebral de África de norte a sur, con la excepción del África Oriental Alemana, actual Tanzania, que se anexionaron los ingleses en 1919, momento a partir del cual tuvieron por completo el control desde El Cairo hasta Ciudad del Cabo. Además, tenían importantes colonias en Nigeria, Sierra Leona y Costa de Oro. En Asia, el poder del Imperio Británico se concentró en el subcontinente indio, que estaba bajo su control desde 1858, en lo que se conocía como Raj británico, que no encontraría su independencia hasta 1947 con la lucha de Mahatma Gandhi. Además, las posesiones británicas se extendían por Birmania y Malasia. En el Medio Oriente, los ingleses poseían territorios que el Imperio turco había perdido en 1919, como Irak, Kuwait, Jordania o los actuales Israel y Palestina. También poseían Yemen, Omán y los Emiratos Árabes. En Asia también fue muy importante la colonia establecida en Hong Kong, uno de los puertos más importantes del mundo. Los ingleses tuvieron el control hasta 1997, cuando el Reino Unido le transfirió Hong Kong a la República Popular China. A partir de 1870, varios territorios como Canadá o Australia mantuvieron autogobiernos, aunque formando parte del Imperio Británico. En 1931, con el Estatuto de Westminster, los siguientes territorios del imperio obtuvieron su independencia total: la Confederación de Australia, el dominio de Canadá, el Estado Libre de Irlanda, el dominio de Terranova, el dominio de Nueva Zelanda y la Unión Sudafricana. En el contexto de la Gran Depresión, década de 1930, el Reino Unido se sirvió de la Commonwealth para mantener su economía dentro de un circuito cerrado, paliando así los efectos de la crisis. Aunque Inglaterra históricamente había adoptado posiciones librecambistas, en aquellos años 30 adoptó una política económica proteccionista. Gracias a la Commonwealth, el Reino Unido pudo comerciar con estos territorios en una situación claramente ventajosa. Esfumarse entre la niebla. La civilización tartésica en su momento de mayor desarrollo, el periodo orientalizante, se extendería por un núcleo central en torno a la desembocadura del Guadalquivir, área de comercio con los fenicios, y las zonas mineras de Huelva. Sin embargo, su influencia se dejó sentir en áreas bastante alejadas de este centro originario. La necesidad de mantener la oferta de metales para los fenicios con el nivel de desarrollo tecnológico de aquella época exigió entrar en contacto con regiones mineras más lejanas. Así se han encontrado restos de la cultura tartésica en áreas de Sierra Morena y siguiendo la ruta de la Plata hasta el Valle del Duero, en la meseta norte. El Valle del Guadalquivir debió de ser también una zona importante, por lo menos hasta el yacimiento del Cástulo, en Linares, Jaén. Asimismo, la mitad sur de Portugal ha proporcionado testimonios de influencia tartésica. Sin duda, se trataba de la expansión creciente de una sociedad en desarrollo.
pero arqueológicamente se ha detectado una repentina desaparición de las características de esta cultura en el siglo VI a.C. En ese estrato desaparecen los hallazgos de joyas, cerámica, ajuar o peines de delicada factura oriental. De hecho, algunos yacimientos incluso desaparecen en ese momento. ¿Qué pudo pasar? Sulten, en su reconstrucción idealizada del reino de Tartesos, atribuyó su final a una dramática invasión por parte de Cartago, otra gran colonia fenicia del Mediterráneo occidental. Hoy en día este relato se ha desechado, ya que no hay pruebas de presencia estable cartaginesa en el sur peninsular hasta mucho después. Los especialistas se han visto en la necesidad de buscar explicaciones en otra parte. Algunos han recordado lo que pudo ser un hecho crucial en el año 573 a.C. El rey de Babilonia, Nabucodonosor II, tomó la ciudad de Tiro, de donde eran originarios los colonos fenicios que habitaron la península. Muy posiblemente, esto supuso el descabezamiento de las rutas comerciales que tenían como origen y destino la ciudad ahora conquistada. Pero además, por aquel entonces, aparecieron nuevos actores en el Mediterráneo occidental que pudieron suponer un factor de desestabilización. Los historiadores suelen datar en torno al año 600 a.C. la fundación de la colonia griega de Masalia, actual Marsella, Francia. Poco después, los comerciantes masialotas fundaron dos colonias al norte de la península, Rode y Emporium, actuales Rosas y Ampurias, en el litoral gerundense. La presencia del comercio griego en el sur peninsular era incluso anterior, como atestiguan los materiales de evidente origen griego, cerámica sobre todo, en muchos yacimientos tartésicos. Posiblemente, esta primera penetración griega habría usado la infraestructura fenicia para comerciar y estaría motivada por las noticias que habrían llegado hasta Grecia del rico territorio occidental. Heródoto, el gran historiador griego del siglo V a.C., dejó constancia de esas primeras incursiones. Los habitantes de Focea, por cierto, fueron los primeros griegos que realizaron largos viajes por el mar y son ellos quienes descubrieron el Adriático, Tirrenia, Iberia y Tartesos. No navegaban en naves mercantes, sino en pentecónteros, naves de guerra de 50 remos, y al llegar a Tartesos se hicieron muy amigos del rey de los tartesios, cuyo nombre era Argantonio, que gobernó Tartesos durante 80 años y vivió en total 120. La arqueología no ha encontrado evidencias sobre el rey Argantonio, como tampoco de los míticos Gárgoris y Abis, ni de la posible organización de la sociedad tartésica en una monarquía centralizada. Sin embargo, la apertura de la nueva colonia griega en lo que hoy es el litoral francés debió de suponer la aparición de nuevas rutas de abastecimiento de metales desde el interior del continente europeo. Si a ello le sumamos que los especialistas consideran que con la tecnología del momento era muy difícil ir más allá de las vetas superficiales de los yacimientos mineros, se puede entender que durante las primeras décadas del siglo VI a.C. fueron apareciendo todos los ingredientes de una gran crisis. Algunos especialistas han especulado sobre la posibilidad de conflictos internos o con pueblos vecinos para intentar explicar este abrupto fin, pero por ahora todo son elucubraciones. Invasión exterior, crisis comercial, conflictos internos. Al igual que la aparición y el desarrollo de Tartesos sigue siendo en buena medida cuestiones plagadas de enigmas,
Su final está sembrado de interrogantes sin respuesta. Es mucho lo que se ha progresado en el conocimiento sobre la primera cultura avanzada de la península ibérica, pero las lagunas siguen afectando a cuestiones esenciales. Quizá haya un resquicio para el optimismo y la arqueología siga aportando claves a buen ritmo en las próximas décadas. Hasta entonces, el reino de Tartesos seguirá envuelto en el mismo halo de magia y misterio primigenios que envuelven a toda la historia de Iberia anterior a la llegada de los romanos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima.